un huevo, y los nidos que había dejado con un solo huevo habían acumulado más concentración de huevos. De ahí tomé esta metáfora del efecto nidal, que es como si de alguna manera un huevo, que es una energía condensada, condensificada, tiene el poder de atraer más de lo mismo, más de lo que es el propio. Sí. En esta metáfora, el huevo es cada uno de los estados de ser que logras concretar adentro de ti, que logras vibrar. Sí. Y el nido eres tú, y la gallina es el universo. El universo te dará más de lo mismo, te dará más de lo que ya tienes. Por ejemplo, esto se puede aplicar, y esta es la razón por la cual la gente pobre son cada día más pobres, mientras los ricos son cada día más ricos, porque los pobres tienen como nidal, pues, o más bien no tienen nidal, mientras los ricos tienen la prosperidad como nidal, y están atrayendo más riqueza a su vida constantemente. Y aplica pues para cada uno de los estados de ser, para materializar cualquier resultado. ¿Y tú consideras que el amor es como la emoción más fuerte, no? O sea, de hecho, tú escribes que el amor es la mayor fuerza de atracción y que mientras manejes el amor serás intocable por las personas de baja vibración, ¿no? Así es, siempre y cuando mantengas esa vibración en todo momento, porque si tu vibración está elevada, es imposible que te topes con personas que están en vibración más baja, a menos de que por X o Y circunstancias tu vibración baje, aunque sea un solo segundo, ese segundo te puedes topar con una circunstancia desagradable. La idea o el reto es mantener esa vibración constantemente todo el tiempo. Sí. Albert Einstein decía una frase similar de que en la alegría serás invencible, porque la alegría también es una emoción de alta vibración, y cuando la mantengas dentro de ti todo momento y no haya un solo momento en que baje tu vibración, no tiene por qué ocurrirte una situación negativa o una situación destructiva. Prácticamente empezamos a crear la realidad desde nuestra vibración, y nuestra vibración está determinada por nuestras emociones. Esto de el nidal me parece importante, sí, porque son espejos y estados de resonancia. Y esto que ocurre con los animalitos es el efecto de co-crear vida. Uh-huh. Al final, cuando nos estamos anidando en el ser, ocurre algo similar. Hay seres que tan solo estar ante su presencia te detonan estados, sí, de alegría, de paz, de pila, de energía, y el efecto se nota en su entorno. Son emprendedores, son líderes, están siempre viendo cómo pueden apoyar a otros, etc. Y esos seres siempre están empollando cosas. Sí. Entonces, se ha creado un nido vacío o un nido lleno. Y en ese sentido, Mar, me gusta mucho la metáfora hacer nido en el... Qué padre idea, ¿eh? Y además tomada de la naturaleza misma. Sí. Sí, así es. Y prácticamente otra cosa que resulta importante es de que no nada más es necesario trabajar pues en el ser, pero sí es fundamental para poder generar un resultado. Sí. Tengo una fórmula que matemáticamente dice: ser más hacer es igual a tener. Ser, hacer, porque tener. Ser más hacer igual a tener, porque muchas personas vemos que constantemente se la pasan trabajando todo el día, todos los días, toda su vida, y no generan resultados extraordinarios, porque sí, ahí se enfocan mucho en el hacer y olvidan en el ser. Sí. Y sin embargo, por otro lado, las personas que están metidas en corrientes espirituales, que nada desarrollan esa parte espiritual, trabajan mucho en el ser, pero no en el hacer. Y por más que trabajes en el ser, si no haces nada en este mundo físico, pues no vas a tener un resultado. Es necesario trabajar en ambos, en el ser y en el hacer. El ser, antiguamente, al ser, las personas le llamaban, y más en el ámbito religioso, el reino de los cielos. Sí. Cuando encuentras algo en el reino de los cielos, lo demás llega por añadidura. Sí. Por eso es que Jesucristo, el gran maestro, decía de que los niños ya están en el reino de los cielos.
De hecho, actualmente vemos que un niño es auténtico, es original, porque está conectado con su propio ser, a diferencia de un adulto que ya se encuentra desconectado Sí. de su esencia. Resulta curioso que la palabra adulto viene del origen adulterar, aquello que ya es modificado de su esencia. Sí, Es por decir, por un análisis simplemente de las raíces de las voces que están ahí en el castellano. Y es verdad, cuando vamos creciendo, vamos adulterando la conexión innata y auténtica con nuestra propia inteligencia y la inteligencia de la naturaleza para empezar a echarle mente, ¿no? Así es, empezamos a utilizar más la mente y menos el corazón. De hecho, en las escuelas, en la educación, no se fomenta nada de lo que es las inteligencias del corazón, la inteligencia emocional, Sí. que prácticamente es algo que apenas se está desarrollando como cursos complementarios, pero siempre lo encuentras en sistemas externos a la educación. Sí. Y la educación nada más la escuela, la mente, que a la mente es a lo que yo llamo el principio masculino del ser. Sí. Para poder crear algo nuevo, para poder materializar algo, se necesitan fusionar ambos principios, el principio masculino y el femenino, que vienen siendo la energía yin y yang dentro de cada uno de nosotros. El principio masculino pues es la mente y el principio femenino es el corazón, y es necesario que ambos se fusionen para poder crear una nueva realidad. Ejemplo, matemáticamente o científicamente, nuestra mente emite una frecuencia eléctrica, mientras nuestro corazón emite una frecuencia magnética, y cuando ambas frecuencias se fusionan, el resultado es electromagnético. Es exactamente de lo que está hecha la estructura de la realidad. Cada silla, cada mesa, cualquier cosa material emite un campo electromagnético, inclusive cada uno de nosotros, las plantas, los animales, y cuando logramos igualar ese campo electromagnético desde nuestro ser, generamos una nueva realidad, creamos o atraemos utilizando la famosa ley de la atracción. Oye, me encanta que manejas la salud como un estado del ser también. Sí, es un efecto dominó, es un efecto mariposa. Cuéntanos por qué, en relación a nuestra naturaleza de tener miedo y enfermarnos, ¿por qué tener y estar sanos y de qué dependen de ese gran cambio? Mira, te cuento desde que yo nací, heredé alergia de mis padres, pero de una manera crónica, toda más fuerte. Mi padre y a la vez de mi abuelo. Prácticamente estaba condicionado a vivir enfermo la mayor parte de mi vida. De hecho, cuando era niño, sí vivía una buena parte. Anteriormente me di cuenta de que tenía, a lo largo de mi niñez, tuve muchas curaciones a cuando me desconectaba de un estado de malestar y empezaba a experimentar un estado de bienestar. Bienestar es bienestar, estar bien. Cuando logré entrar a este estado, la enfermedad simplemente desaparecía, porque cuando te sientes bien, tu cuerpo o tu corazón empieza a emitir esa vibración que de alguna manera alcaliniza el cuerpo, así como cuando te alimentas de alimentos alcalinos, que tu cuerpo tiende a alcalinizarse, por lo tanto es más saludable. Sí. Resulta curioso que tu corazón también alcaliniza el cuerpo y mucho más fuerte que los propios alimentos que ingieres. Sí. En otras palabras, es nuestro corazón el que es capaz de contaminarnos o de purificarnos, de enfermarnos o de sanarnos. Todo esto depende de la vibración que estemos experimentando o de las emociones. Es normal que las personas en el ritmo de vida de la sociedad experimentan estrés, experimentan malestar, experimentan tristeza constantemente, pues su cuerpo de alguna manera lo resiente y tiende a cristalizar o a materializar una enfermedad, dependiendo de la emoción y el estilo de vida de la persona. Pero al contrario, si experimentas todo lo que yo llamo los estados del ser, que son frecuencias de alta vibración, no hay razón para la cual se materialice en este mundo físico pues una enfermedad o algo negativo. Claro. Vamos a ir a una pequeña pausa. Le agradecemos a Mayri, que está haciendo una muy buena producción, porque está poniendo tus carteles, tus imágenes, etcétera.
y invitarte a que ojalá muy pronto tengas un programa con nosotros. Este tipo de información es la que necesitamos al aire, para que cada semana hagas una campaña de concientización que puede ser de mucha utilidad y sirve que te apoyas para vender tus libros. Así que vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Tenemos varios eventos en puerta. Esto es Conciencia Planetaria. Regresamos. Nosotros venimos de la diosa, ya ella nosotros regresamos, como una gota de la lluvia, fluye al lago o al mar. We all come from Goddess, and to her we shall return, like a drop of rain flowing to the ocean. Wir kommen von der Göttin und zu ihr kehren wir zurück. Wie ein Tropfen Wasser zum Meer fließt.